Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 15. Hoy vamos a continuar esta serie que ya hace un tiempo venimos viendo. Y yo le invito a abrir en Romanos 15, capítulo 23. A partir del versículo 23. Vamos a ver hoy desde el versículo 23 hasta el 33, ¿no? Vamos a ir mirándolo de a poquito. Y yo miraba estos 10 versículos y miraba también los versículos anteriores que ha compartido nuestro hermano Raúl. Y se me venía a la mente la figura de un deportista profesional, de uno que practica en la alta competencia, aquel que busca llegar al objetivo de ganar torneos, competencias, y se prepara para eso. Y todo lo que hace o deja de hacer en su vida está centrado en el objetivo que tiene. Y las 24 horas de su vida giran en torno a ese objetivo. Dispone las horas de descanso que necesita, dejando de lado seguramente divertimentos o cosas que podría hacer, porque sabe que ese descanso es necesario para el objetivo que tiene que alcanzar. Se prepara para tener una dieta, una alimentación propicia, fuerte en fibras, porque es lo que necesita para ese objetivo. Elige sus amistades, y todo esto tiene que ver con la meta, con el objetivo, con lo que quiere alcanzar. Y esto tiene que ver, esta pequeña introducción, este pequeño ejemplo, con el título de este mensaje. Una vida centrada en Cristo. Hermano, el centro de todo cristiano debe ser Cristo. Todo lo que hago o dejo de hacer tiene que ser para conocer, agradar y servir a Cristo. Si vemos la vida de Pablo, podemos decir con total seguridad que este era el objetivo de Pablo: conocer, agradar y servir a Cristo. No solo porque él lo expresaba, porque él lo expresaba en varios de sus cartas, el hecho que había dejado todo y estimaba todo su conocimiento que tenía pasado por basura por conocer a Cristo. Que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Buscaba agradar y servir a Cristo en su vida. Pero él no solamente lo expresaba, no solamente lo decía, sino que lo vivía. Su vida estaba centrada en Cristo. Vemos que los versículos anteriores a los que leímos hoy, él hablaba del llamado que tenía, del ministerio. Dios le había llamado, escogido para ser el predicador a los gentiles. Ese era el ministerio que él tenía. Por eso hemos visto cuando predicaba nuestro hermano Raúl el jueves, que dice que él se esforzaba por llegar a lugares donde el evangelio no había sido anunciado. Porque ese era el llamado que él tenía de parte de Dios. Llegar a lugares donde no habían escuchado de Jesús, donde no conocían a Cristo. Y él se esforzaba para eso. Era el ministerio que él tenía. Pero vamos a ver a partir de este versículo 23, que no solamente él se ocupaba de ese ministerio, sino que toda su vida estaba centrada en servir a Cristo, en agradar a Cristo. Comienza este versículo 23 y 24 diciendo: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, y una vez que haya gozado con vosotros. Vemos que el apóstol tenía un deseo. Ya había cumplido gran etapa de su ministerio, de su tarea.
Y él tenía un deseo vivo hace años ya, como vimos en el primer capítulo cuando comenzó esta carta, de visitar a la iglesia en Roma, de ser fortalecidos por estos hermanos y de él fortalecerlos a ellos, mutuamente ser edificados. Y para ser encaminado, dice, para ir a España. Él tenía también ese deseo de ir a España a predicar el Evangelio. Una vez dice de que haya gozado con vosotros. Vemos que el apóstol tenía un llamado, tenía un ministerio, pero toda su vida rondaba en agradar, en conocer, en servir a Cristo. Por eso deseaba compartir tiempo con sus hermanos, ocuparse de lo que sus hermanos necesitaban y ser edificados él también por sus hermanos. Hermanos, yo pensaba en esto. Un cristiano, un creyente que tiene su vida centrada en Cristo, va a buscar estas dos cosas. Predicar el Evangelio a los perdidos y tener comunión con sus hermanos, para ayudarse mutuamente, para gozarse en las bendiciones que tenemos en Cristo. Pablo deseaba gozarse con sus hermanos en Roma, anhelaba verlos, anhelaba compartir, tener comunión con ellos. Aquel creyente que tiene su vida centrada en Cristo desea estas dos cosas: predicar el Evangelio y tener comunión con sus hermanos. Y a partir del versículo 25, Pablo empieza a compartir con estos hermanos en Roma cuál era su itinerario, qué era lo que él iba a hacer en este tiempo. Comienza a decirles: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Vemos que el apóstol empieza a comunicarle a estos hermanos cuál era su itinerario, qué era lo que iba a hacer. Pablo les comparte su objetivo más próximo y no solo le dice dónde va a ir, sino que les comunica para qué va a ir. Y le nombra dos ciudades, Macedonia y Acaya, ¿no? Algunos capaz que no conocen pensarán que eran dos mujeres, eran dos ciudades, no eran ciudades, eran dos regiones en realidad. Dos regiones, una llamada Macedonia y la otra Acaya. Fueron dos regiones donde Pablo evangelizó, donde Pablo predicó el Evangelio, más fuertemente en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan de la visión del varón macedonio? Cuando Pablo quería ir a Galacia, cuando Pablo quería ir a otro lugar, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vemos que Pablo tuvo esta visión de este varón macedonio que le pedía, le imploraba a Pablo para que fuera a ese lugar. Y Pablo, que en su mente, en su corazón tenía ir a otro, a predicar el Evangelio. Pero a través de esta visión Pablo entendió
que Dios lo estaba enviando a Macedonia. Y Pablo partió hacia ese lugar para que podamos entender un poquito qué es lo que está sucediendo acá. En Macedonia se encontraba Tesalónica y en Acaya se encontraba Corinto. Dos ciudades que conocemos, Tesalónica y Corinto. Dos ciudades donde Pablo fundó iglesias. Tenemos la carta primera y segunda de los Corintios y primera y segunda de Tesalonicenses, ¿no? Y podemos ver ahí cómo Pablo les predicó el Evangelio y cómo esos hermanos comenzaron a crecer en la gracia en el Señor. Y acá Pablo nos dice que estas dos regiones, en las iglesias que estaban en Macedonia y en Acaya, juntaron ofrenda para los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Si vamos a los capítulos 8 y 9 de 2 de Corinto, vamos a ver cómo Pablo utiliza dos capítulos, el 8 y el 9 de 2 de Corintios, para hablar acerca de esta ofrenda. Vemos lo importante que era para Pablo lo que estos hermanos tenían que hacer. Y lo importante que era para Pablo la vida de los hermanos que estaban en Jerusalén. Pablo, si leemos, léanlo después con tiempo, el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios. Pablo exhorta, anima a los hermanos en la iglesia de Corinto que renueven ese deseo y que ofrenden generosamente para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando necesidad. Pablo ya les habla de la iglesia de Tesalónica, de los hermanos de Macedonia, que habían ofrendado con gran generosidad, dice. Y no solamente que ofrendaron con gran generosidad, sino que le pidieron a Pablo, le suplicaron, dice, participar de esta ofrenda. Mire lo agradecidos que estaban los hermanos de Macedonia, que ellos le suplicaron a Pablo de participar de esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y con esto Pablo exhorta, anima a los hermanos de Corintio que hagan lo mismo, que renueven esos deseos que ellos venían teniendo hace tiempo de dar esta ofrenda, que renueven ese deseo y que lo hagan palpable. Por eso yo les leo solamente 3 versículos de 2 de Corintios 9. Dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántas veces hemos compartido este texto? ¿Cuántas veces se ha usado este texto cuando oramos por la ofrenda? ¿Cuántas veces este texto tristemente ha sido mal utilizado para pedirle plata a los hermanos? Hermanos, acá Pablo va mucho más profundo. Pablo le está hablando a estos hermanos de algo que ellos habían comprometido. Vuestra generosidad, dice, antes prometida. Ellos habían prometido tener esta generosidad con los hermanos de Jerusalén que tenían necesidad. Por eso Pablo dice, preparen eso en su corazón. Dispongan de eso. Piénsenlo, no que sea en ese momento poner la mano del bolsillo y como que sea una exigencia nuestra, sino que ustedes preparen eso que van a dar. No se olviden de cuántos beneficios han recibido de parte de Dios, hermano. Y muchas veces cuando leemos este versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pensamos en el dinero, hermano. Pensamos, bueno, si yo doy 10, seguramente recibiré mucho más. Y muchos utilizan este texto para enseñarlo de esta manera.
Tenés que sembrar 100, tenés que sembrar 500, tenés que sembrar 1000 para recibir tanto. Pero esto no es lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. El apóstol Pablo está hablando de cosas espirituales, hermano. Y sabe que lo material, el dinero que ellos iban a ofrendar tenía que ver también con lo espiritual. No es que ellos iban a pagar algo de lo que habían recibido de parte de Dios, pero era una ofrenda para otros hermanos. Era una ofrenda para aquellos que estaban pasando necesidad. Era una ofrenda para aquellos que habían orado seguramente por estos que hoy estaban en Cristo. Eran hermanos en la fe. Por eso Pablo les dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Hermanos, los gentiles, tanto de Macedonia como de Acaya, habían recibido el Evangelio de Cristo, hermano. ¿Qué más preciado que eso? ¿Qué más hermoso que eso? Eran ricos porque habían recibido el Evangelio de Cristo. A esto se refiere Pablo cuando les dice bienes espirituales. Ellos recibieron de la iglesia de Jerusalén bienes espirituales. El bien más preciado para su vida, hermano. A veces nos parece que lo más importante que tenemos es el dinero. Pero lo más preciado, estos creyentes lo habían recibido de la iglesia de Jerusalén. Y acá también quiero remarcar la humildad del apóstol Pablo. Vemos que Pablo, en su viaje misionero, predicó en esos lugares. Predicó en Macedonia, predicó en Acaya. Y estos cristianos eran fruto de la predicación del Evangelio de Pablo. Pero vemos que Pablo resalta a la iglesia de Jerusalén. Ese lugar, a muchos de esos hermanos que él había perseguido, a muchos de esos hermanos que él había metido preso anteriormente. Pero los líderes de esas iglesias, de esa iglesia primitiva, la que inició el Evangelio, esos judíos, fueron aquellos que aprobaron el ministerio de Pablo, hermano. Cuando Pablo comenzó su ministerio, era rechazado por muchos. Era resistido por judíos y era resistido por cristianos. Muchas veces tenía que huir. Pero los líderes de la iglesia de Jerusalén, Santiago, Pedro, Juan, aprobaron, reconocieron el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Y Pablo no se está poniendo él, sino está diciendo la iglesia de Jerusalén. De la iglesia de Jerusalén recibieron los bienes espirituales. Pablo se está poniendo como parte de esa iglesia. Pablo está mostrando que él no era un llanero solitario. Y sabiendo que fue Jesús el que los llamó y el que los puso en ese ministerio, reconocía a sus hermanos que estaban con él. Reconocía a aquellos hermanos que le habían apoyado. Reconocía a la iglesia como parte de su ministerio, hermano. Esto es importante que lo podamos ver. Por eso Pablo valoraba tanto a los hermanos de Jerusalén. Tenía un compromiso con ellos. Tenía una responsabilidad con ellos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actuó en mí para los gentiles, dice Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Nosotros a los gentiles, dice Pablo, y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Hermanos, Pablo era un hombre agradecido, era un hombre humilde, un hombre que amaba a la iglesia, un hombre que se ocupaba por la iglesia. Se acordaba de este pedido de Santiago, de Pedro y de Juan. Y él era diligente para cumplir esto. Podemos ver en estos versículos un doble propósito en Pablo a compartirle esto a los hermanos que estaban en Roma. Uno de los dos propósitos lo vamos a ver más adelante en el versículo 30. Y uno de los propósitos era mostrar la gratitud y el amor de estos hermanos gentiles hacia los hermanos judíos. Pablo quería mostrarles a estos hermanos en Roma la gratitud que había de estos hermanos de Macedonia y de Acaya hacia los hermanos judíos de Jerusalén. Cómo mutuamente se ocupaban el uno del otro. Justamente en una iglesia, la iglesia de Roma, en la que había gentiles y judíos. Creyentes, pero que venían de dos lugares distintos. Y como vimos en capítulos anteriores, muchas veces podía haber alguna diferencia. Podía haber alguna rispidez de hermano débil, hermano fuerte, menosprecio, juzgamiento por lo que se comía, por lo que no se comía. Pero hoy no podía haber ninguna barrera que los dividiera. ¿Por qué? Porque Cristo era el que los unía. Y Pablo, a compartirle lo que estaba pasando en Macedonia y en Acaya con los judíos que estaban en Jerusalén, era para que estos hermanos vieran cómo se ocupaban el uno con el otro, cómo uno recibían del otro y el otro recibía en su necesidad. Veían que tenían que ser uno, les mostraba que tenían que ser uno en Cristo, hermano. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Acá Pablo está hablando de que esas enemistades, que esas diferencias ya no podían estar. Porque los dos, los que estaban cerca y los que estaban lejos, fueron reconciliados por Cristo. Los dos necesitaban de Cristo. Y de los dos, Dios hizo un solo pueblo. Y tanto los unos como los otros, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu. El Espíritu Santo es el que obra en cada uno de nosotros. Es el que nos une como hermanos. Qué importante es entender esto, hermano. En ese momento, en ese tiempo, había estas diferencias. Como hemos visto a lo largo de la carta a Romanos, pasaba. Por eso Pablo deja tan en claro esto. Y Pablo estaba luchando con esto. Sabía que en Jerusalén todavía había conflictos. Sabía que en Roma, en la iglesia de Roma, donde había judíos y gentiles, podía haber conflictos.
Y él le aclaraba esto, la necesidad que tenemos el uno del otro, de ocuparnos el uno de los otros, porque ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Hoy muchos hablan de la unidad de la iglesia en el redondez de la tierra, ¿no? Hablando de la iglesia en lo universal, no en la iglesia local. Y sabemos y creemos, porque la palabra nos enseña esto, que Dios va a venir a buscar una sola iglesia de todo el mundo, su iglesia. Pero muchas veces esa unidad de la cual se habla no está centrada en Cristo. Si no está centrada en un hombre, está centrada en intereses, en intenciones, que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Que nada tiene que ver con defender la verdad de la palabra de Dios, hermano. Por eso debemos entender que lo que nos une es Cristo. Y cuando hablamos de unidad, nuestra unidad está basada en Cristo, hermano. No hay unidad fuera de Cristo. No hay unidad fuera del Evangelio. No hay unidad fuera de su palabra. Si nuestra vida está centrada en Cristo, vamos a buscar esto, hermano. Si nuestra vida está centrada en Cristo, vamos a vivir el Evangelio, amando a nuestros hermanos, ocupándonos de la necesidad del otro, supliéndonos mutuamente uno al otro. Pablo sigue diciendo en el versículo 28 y 29, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo dice, cuando ya haya concluido, cuando haya llevado esta ofrenda a los santos en Jerusalén, cuando les haya entregado este fruto. ¿No? Y podemos ver por qué Pablo le llama a esta ofrenda material fruto. Porque Pablo está viendo más allá de lo que podía llevar, del dinero que podía llevar para estos hermanos que pasaban necesidad en Jerusalén. Pablo está diciendo que esto que él llevaba era un fruto. Esto que él llevaba había nacido de una fe sincera, de un corazón agradecido a Dios. Esta ofrenda era una demostración del obrar de Dios, del obrar del Espíritu Santo en los creyentes de Macedonia y de Acaya. Hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, produce fruto. Y las virtudes del fruto del Espíritu es amor, es benignidad, es bondad. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Por eso el viaje de Pablo a Jerusalén era tan importante, hermano. No era solamente llevar una ofrenda monetaria, era lo que él llevaba. Una ofrenda monetaria para suplir necesidades de hermanos que estaban en pobreza en Jerusalén. Tenían que recibir. Eso es lo que él llevaba. Pero para Pablo era más importante. No era solo una ofrenda, sino era mostrar el obrar de Cristo en la vida de estos creyentes. Lo cual a Pablo le producía un gran gozo. Hermano, él quería edificar las vidas de los hermanos de Macedonia, de Acaya, y también de los hermanos de Jerusalén. Por eso él deseaba tanto ir a Jerusalén y llevar esta ofrenda,
porque era un fruto de corazones agradecidos a Dios, de corazones que creían en Dios, de corazones que deseaban servir a Dios. Era un fruto de crecimiento en esas vidas que conocían a Cristo. Y Pablo se gozaba por este crecimiento. Pablo se gozaba por este fruto que se podía ver. Hermanos, nosotros también debemos gozarnos cuando vemos la obra del Espíritu Santo en nuestros hermanos. Gozarnos por lo que Dios está haciendo. Porque vemos las virtudes del fruto del Espíritu, vemos amor. Muchas veces vemos benignidad, bondad. ¿Cómo no nos vamos a gozar en el Señor? Y no solamente que nos gozamos, sino que animamos a nuestros hermanos a que esto sea algo continuo en sus vidas. Le animamos para que el Espíritu Santo siga produciendo fruto en cada uno de nosotros. Hermano, qué bueno que nos podamos animar los unos a los otros para que el fruto del Espíritu se manifieste, para que realmente el obrar del Señor sea algo palpable en nuestras vidas, que se vea, que otros puedan ver, que otros puedan disfrutar. Hermanos, para los hermanos de Macedonia y de Acaya fue palpable el obrar de Dios. ¿Saben por qué? Porque a través del Evangelio ellos conocieron a Cristo. A través de la iglesia de Jerusalén, que mandó a Pablo, a Bernabé, ellos conocieron a Cristo. A Pablo y a Silas, ellos conocieron a Cristo, hermano. ¿Y sabe qué? Ahora la iglesia de Jerusalén podía ser reconfortada por el obrar del Señor, porque gracias a la obra de Cristo en los corazones de los hermanos de Macedonia y de Acaya, ellos podían ser reconfortados con esta ofrenda. Vemos el obrar de Cristo en todo lugar, hermano. El obrar de Cristo en estos corazones. Y Pablo reconocía esto. Por eso en el versículo 29, él continúa diciendo: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, hermano. Esto es lo que Pablo deseaba compartir. Las bendiciones recibidas en Cristo, hermano. Lo que el Evangelio de Cristo hacía en cada vida, primero en Él y después en la vida de aquellos que Él conocía, hermano, de aquellos que Él ministraba. No hay nada más hermoso que compartir con nuestros hermanos el obrar de Cristo, que compartir el Evangelio y lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Hermano, Pablo no se iba a gozar con sus hermanos por lo que él hacía. Pablo se iba a gozar por lo que Cristo hacía a través de él y en él. Hermano, esto es muy importante. Hoy muchos exponen lo que ellos hacen. Yo fui acá, yo fui allá, yo hice esto, yo alcancé aquello, yo logré aquello otro. Yo. Pablo no exponía lo que él hacía porque él reconocía que nada hacía él, sino la gracia de Dios en él. Por eso decía: cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, hermano. Eso iba a compartir. Lo que a Cristo había hecho en él y hacía en los hermanos en diferentes ciudades. Iba a recibir en Roma lo que los hermanos tenían para compartirle. Lo que Cristo había hecho en sus vidas. Lo que Cristo había hecho en sus familias. Cómo esas vidas habían sido transformadas. Cómo habían dejado la idolatría. Cómo habían dejado vicios paganos. Y hoy estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. En eso Pablo se iba a gozar. En las abundancias del Evangelio, de la bendición de Cristo. Y vemos que
Cuando Pablo escribía esta carta, no sabía. Él tenía el deseo, el anhelo de llegar a Roma, pero no sabía cuándo y cómo iba a llegar. Y seguramente no fue a Roma como él pensaba o como él quería ir, ni tampoco en el tiempo que él quería ir. Pero él llegó a Roma. Y en las condiciones que llegó fue como prisionero. Estuvo en una casa alquilada, pero pudo cumplir con el deseo de compartir la bendición del Evangelio de Cristo. Hermanos Hechos 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Perdón que se me fue el texto. Y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Pablo llegó a Roma después de 2 años, estando preso en una casa alquilada. Pero el propósito que él tenía lo cumplió. Anunciar a Cristo, predicar acerca del reino, enseñando acerca de Cristo, recibiendo a todos los que iban a él ahí. Yo me imagino que habrá llegado algún hermano que había recibido esta carta hacía 2 años atrás y ahora se daba un abrazo con Pablo y compartían el Evangelio y se gozaban el uno y el otro por sus experiencias, por lo que Dios había hecho en sus vidas y en las vidas de sus hermanos. Qué hermoso esto, hermano. ¿Cuántas veces nos gozamos por lo que recibimos materialmente o alguna sanidad que hemos recibido? Pero qué hermoso que es gozarse por lo que Dios hace en los corazones, cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios cambia, haciendo nuevas criaturas, aquellos que creen en Él. El versículo 30 y 31 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. El apóstol pide a los hermanos de la iglesia en Roma que oren por él. Y acá podíamos ver, vieron que yo le hablaba en el versículo 26, de 2 propósitos. El primero era para que ellos vieran cómo estos hermanos judíos y gentiles se ocupaban el uno del otro en sus necesidades, se hacían bien. Y ahora acá está el otro propósito. Pablo le comparte el viaje que él tenía que hacer a Jerusalén, cuán importante que era para que estos hermanos en Roma estuvieran orando por él. Hermanos, una vez más vemos la humildad de Pablo. Pablo reconocía que necesitaba la oración de sus hermanos. Pablo no se sentía un superhombre. No sentía que podía hacer las cosas por su cuenta. Él se sentía parte de un cuerpo, hermano. Por eso, en sus cartas, cuando él escribía, agradecía. Vamos a ver el martes las salutaciones, cómo Pablo agradece a uno, a otro. Cuánta valoraba Pablo a cada uno de sus hermanos. Y sabía que ahí en Judea había mucha oposición. Donde él iba a ir, había judíos que se oponían al Evangelio y que veían en Pablo una gran amenaza. Y Pablo sabía que necesitaba de la oración para poder cumplir con el propósito de Dios. Sabía que era vital la oración en su vida. Era vital que otros oraran por esta causa, hermano. Vemos que el apóstol más de una vez pide que oren por él. Pero fíjense que la petición de Pablo no es por algo personal. Él no dice, oren por mí para que me cure del sabañón que tengo en el dedo. Oren por mí para que pueda cambiar el coche, que ya está viejito el que tengo.
oren por mí para que consiga un mejor trabajo. Sino que Pablo dice, oren por mí para poder cumplir con el propósito de Dios. Oren por mí para poder alcanzar a aquellos que aún no conocen a Cristo. Oren por mí para que pueda llevar esta ofrenda a Jerusalén y estos hermanos necesitados puedan recibirla. Y de esa manera los corazones de estos hermanos sean reconfortados y los corazones de los hermanos de Acaya y de Macedonia que ofrendaron también sean reconfortados. Oren por mí para que la iglesia de Cristo siga avanzando. Hermano, ese ore por mí no era algo egoísta, sino que estaba pidiendo para que la obra que Cristo había determinado para su vida se cumpliese. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjense cómo Pablo oraba, hermano. Como Pablo pedía a sus hermanos que oraran por él. Sabía que la tarea que él tenía que hacer no era sencilla, no era fácil, que iba a tener muchas luchas, que iba a tener muchos contratiempos, pero sabía que Cristo había vencido, hermano. Y a pesar de los contratiempos, de las luchas, él iba a poder cumplir lo que Dios había determinado. Pero necesitaba empaparse en oración. Necesitaba que los hermanos oraran por él. Él así reconocía la dependencia de Dios y la necesidad que tenía de sus hermanos. Hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer cosas por nuestra cuenta? ¿Cuántas veces queremos afrontar tareas en la obra, en el ministerio, y no oramos? Y no dependemos de Dios. Cuando no buscamos a Dios en oración, le estamos diciendo, yo puedo solo, Señor. No necesito de ti. Ya tengo conocimiento. Hermanos, la oración es vital para que podamos alcanzar lo que Dios ha determinado. Para que realmente podamos cumplir lo que Él ha establecido. No solamente necesitamos del conocimiento. Necesitamos que sea su Espíritu el que obra en nuestra vida. Necesitamos tener una vida dependiente de Él en todo tiempo. Y necesitamos de la oración de nuestros hermanos a nuestro favor. Yo necesito de sus oraciones, hermano. Que usted ore por mi vida. Y ustedes necesitan de mis oraciones, algo mutuo. Pablo no se sentía un superapóstol, no. Reconocía que necesitaba de sus hermanos, de que ellos oraran por él. Y el 33, los últimos dos versículos, dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Para que con gozo llegue. Fíjense en cuántos versículos Pablo habla del gozo, ¿no? Que cuando vaya con él, a ellos va a haber gozo, que se va a gozar, porque esto es lo que Pablo deseaba, hermano. Y pone dos palabritas muy importantes, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo sabía que iba a llegar a compartir con estos hermanos y que iba a ser un gozo ese compartimiento si la voluntad de Dios así lo permitía. Hermano, qué bueno que cada vez que acudamos a nuestro Señor, contándole o pidiéndole por aquellas cosas que vamos a emprender, siempre nos sometamos a su voluntad. Estemos dispuestos a que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. El apóstol Pablo, como vimos al principio de esta carta, tenía un gran deseo de ir a Roma, pero él lo esperó el tiempo de Dios.
Él esperó la voluntad de Dios. Y seguramente no fue lo que él hubiese esperado, pero él fue con gozo a ese lugar. Y el propósito lo cumplió, hermano. Qué importante que nosotros estemos dispuestos siempre a esperar lo que Dios tiene para nuestra vida. Que esto sea nuestro deseo. Señor, cumple tu voluntad. Cumple tu voluntad. Porque si esto sucede, ¿sabe qué? Pase lo que pase, estemos en donde estemos, sea la situación que sea, vamos a tener gozo en nuestro corazón. Si estamos en la voluntad de Dios, va a haber gozo. Si estamos bajo la voluntad de Dios, va a haber paz en nosotros. Por eso, en esta tarde, yo les animo a esto, hermano. Yo miraba la vida de este hombre. Por eso le puse como título una vida centrada en Cristo. Yo veía la vida de este hombre, que realmente lo que él decía era lo que vivía. Vivía para el reino de Dios. Vivía para glorificar el nombre de Cristo. En ningún momento buscaba que se exaltaran a él. Buscaba que sus hermanos fueran favorecidos. Hermanos, en estos versículos, ¿saben lo que vemos? Que él se ocupaba por los hermanos a Roma, aquellos que le estaban escribiendo, para que vean, para que participen. Le estaba mostrando cuánto le interesaba la comunión con ellos, hermano. Le estaba contando sus proyectos, sus planes que tenía en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos misteriosos con lo que vamos a hacer? Pablo era una persona humilde, donde decía, mis planes son estos y estos. Oren por mí. Necesito de sus oraciones. Se ocupaba de esos hermanos en Roma. Se ocupaba de sus hermanos en Macedonia y en Acaya. Guiándoles, enseñándoles para que sean fervientes, generosos en esta ofrenda para aquellos hermanos suyos que estaban pasando por necesidad. Para que reconocieran a aquellos hermanos que habían sido el puntapié por los cuales ellos habían conocido a Cristo. Que honraran a aquellos hermanos. Pablo sabía que esto iba a ser bueno para los hermanos de Acaya y de Macedonia. Y también se ocupaba de los hermanos en Jerusalén, que estaban sufriendo, que estaban padeciendo, que tenían necesidad. Y cuando pedía oración para él, era para que él pudiera cumplir lo que Cristo había establecido. Hermano, una vida centrada en Cristo. Qué bueno que nosotros podamos tener este deseo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tenemos que negarnos a nosotros mismos? Pero que podamos tener esta fe, como escuchamos al principio en Hebreos. Esta fe sincera, genuina, que desea agradar al Señor, que desea servirle a Él, que desea predicar el Evangelio a los que están perdidos, que desea estar en comunión con sus hermanos. Hoy no lo podemos hacer físicamente, pero estamos en comunión a través de este medio. Estamos en comunión cuando oramos por nuestros hermanos. Como decía Esteban, ¿cuántas veces nos cuesta conectarnos? Media hora, una hora. Y usamos tanto tiempo para otras cosas, para satisfacer nuestros deseos. Hermano, aquella vida que está centrada en Cristo desea estar en comunión. Dispone tiempo para orar por sus hermanos. Se ocupa de las necesidades de cada uno de ellos. Pide al Señor que les guíe para poder ayudar a todos. Es humilde pidiendo que oren por él para ser un instrumento útil en las manos de Dios, porque desea cumplir su voluntad. Que en esta tarde, hermanos, podamos reconocer nuestra condición y podamos decir, Señor, yo quiero tener una vida centrada en ti, Señor. Señor, me doy cuenta que tengo una vida centrada en mí. Me doy cuenta que tengo una vida centrada en tantas cosas, menos en ti, Señor.
Por eso en esta tarde me arrepiento, Padre. Te pido que limpies mi corazón y que realmente pueda ser un cristiano genuino, verdadero, que busca conocerte, que busca agradarte, que busca servirte. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Su palabra oró primeramente a mi corazón, hermano, a mi vida, para que realmente podamos ser aquellos cristianos que Él desea.